Hermoso, hermoso himno, hermanos. Ese es el enfoque por el que estamos aquí. Gracias al Señor por este regalo de gracia que nos da de adorarlo como iglesia. Y allá en Grace, en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, California, algunos de broma dicen que en el cielo vamos a hablar en español. Pero ya hoy mi teología fue corregida, creo que vamos a hablar catalán. Sí, tengo que reportarles allá la realidad. Es un honor estar con ustedes, hermanos queridos. Nos sentimos en casa, son nuestra familia. Agradecemos al Señor y a varios de ustedes que oran, escuchan el programa de Gracia a Vosotros, la predicación del hermano MacArthur. Me apena que hoy no van a escuchar un sermón de tan alto nivel, pero nos esforzaremos porque escuchen la palabra de Dios. Pero lo que oyen ahí es la culminación de un esfuerzo de muchos por la gracia de Dios. Yo solo soy una persona más, un empleado más ahí, y hay muchos ahí que laboran para hacer eso posible y les agradecemos por sus oraciones, su ánimo. Estamos para servirles. Si en algún momento quieren visitarnos, tienen ahí un ofrecimiento, todo incluido menos el boleto de avión. Entonces, en lo que podamos servirles, ahí estamos. Y también les traigo saludos de el pastor Josías Grauman. Servimos juntos ahí. Algunos de ustedes lo escuchan, lo conocen, por lo menos por YouTube y demás, sus predicaciones, sirviendo juntos el grupo de comunión ahí en Grace. Y también un saludo de los ancianos de Grace a ustedes. Los queremos, disfrutamos mucho de el ministerio de esta iglesia a través de su pastor David, en particular en septiembre, también su pastor Samuel, a través de su ministerio de música. Desde hace años atrás, allá en México, cantábamos parte de las canciones que él ha compuesto y a la fecha son de nuestras favoritas. Y la verdad nos llena de aliento ver cómo el Señor los está usando para seguir extendiendo el Evangelio aquí en Barcelona y en tantos otros lugares. De verdad es un privilegio y gozo estar con ustedes, y agradecemos también a David, a los pastores David, Jairo y Samuel por la oportunidad de servirles en esta mañana. El hermano David me comentó si pudiéramos concentrarnos en algún pasaje o tema acerca del servicio, celebrando este día tan especial al reconocer a uno de nuestros hermanos en su ministerio como diácono. Y para ello vamos a Mateo capítulo 20, vamos a empezar por ahí y de ahí vamos a ir a 2 de Corintios, como ya lo vieron que está anunciado. Mateo 20, versículos 20 al 28, un pasaje conocido. Vamos a leer ahí hasta el 24 a manera de introducción. Mateo 20, versículo 20. Dice aquí el texto: entonces se le acercó, esto es al Señor, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Sus hijos, versículo 21, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Siendo apóstoles sus hijos, bastante osada la mamá. Versículo 22, entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Por envidia. Por envidia. Porque todos querían los lugares más prominentes. Los discípulos, los apóstoles querían los lugares más prominentes en el reino. Y aquí el Señor ya ha pasado casi 3 años completos con los discípulos. Está aquí a unos 3-4 meses de la cruz, y a estas alturas los discípulos demostraron una manera de pensar soberbia, carnal, centrada en sí mismos, buscando la preeminencia personal, no la preeminencia del Señor Jesucristo.
Y si ellos, después de haber visto por casi 3 años a la humildad encarnada, nuestro amado Señor de primera mano, si después de 3 años todavía tenían dificultades con la soberbia, ¿qué esperamos nosotros? Pero esto no es para justificar nuestra soberbia, sino para alentarnos a la humildad. Este pasaje, entre otras aplicaciones, nos alerta ante la propensidad que todo cristiano, todo líder espiritual, incluso los más cercanos al Señor, tiene a buscar la prominencia personal y no la prominencia de nuestro amado Señor. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo puedo apuntar mi vida en una dirección en la que pueda ser un cristiano fiel, un líder fiel? Segunda de Corintios 10 nos enseña. Aquí en Segunda de Corintios 10 vemos a un líder fiel. Las marcas de un cristiano fiel se aplica a todo creyente y en particular a un líder fiel. Conforme Pablo se presenta en sus virtudes reflejando de manera imperfecta al perfecto, a nuestro amado Señor Jesucristo, de manera opuesta a los hombres y personas que lo estaban atacando aquí. Ahora, como todo pasaje de la Escritura y en particular un texto como este, como lo acabamos de leer, a primera vista algunos son más difíciles de entender, como Pedro dijo en 2 de Pedro 3, este es uno de ellos en un sentido, porque a primera vista nos puede causar algo de dificultad de entender lo que está diciendo Pablo. Por eso, como todo texto, para entender lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original, parte del proceso de estudio incluye el entender la situación histórica en la que el escritor, usado por el Espíritu, escribió esa parte de la palabra a las personas que la recibieron originalmente. Por eso debemos recordar que Pablo escribió 2 de Corintios alrededor del 55 al 56 después de Cristo, y Pablo escribió esta carta de 13 capítulos para explicarle 3 cosas a los corintios. 3 cosas. 1, para explicar su ministerio. Esto lo vemos en los capítulos 1 al 7. 2, para explicar la ofrenda, capítulos 8 y 9. Y 3, para explicar su apostolado, capítulos 10 al 13. Ahora, después de haber hablado ya en los capítulos 1 al 7, haber explicado su ministerio y de haber explicado la ofrenda en el 8 y 9, llegamos aquí a la última parte de la epístola. Este es un pasaje en un sentido de transición. Inicia la tercera y última parte de la epístola. Y aquí en los capítulos 8, 9, después de haber hablado de la ofrenda, a partir del 10, Pablo retoma su defensa contra los apóstoles falsos. Se habían infiltrado apóstoles falsos allá en la iglesia en Corinto, estaban difamando a Pablo, estaban tratando de arrastrar discípulos tras sí, y de nuevo él dijo todo esto para defenderse de los ataques de los apóstoles falsos. Y al defenderse, defendió la credibilidad del mensaje que predicaba. No se defendió por soberbia, no se defendió por verse bien, se defendió con la meta de proteger la credibilidad del mensaje que predicaba, para que así los corintios fueran protegidos de desviarse del evangelio verdadero, desviarse de su devoción verdadera al Señor Jesucristo. Y su defensa aquí en el capítulo 10 nos enseña cómo se ve un líder fiel, cómo se ve un cristiano fiel. Y aquí en el capítulo 10 vemos 4 marcas de un apóstol genuino que te enseñan cómo ser un líder fiel. 4 marcas de un apóstol genuino que te enseñan cómo ser un cristiano, un líder fiel. Lo hemos dividido el capítulo en estas 4 partes para facilitar nuestro estudio. En primer lugar, un líder fiel es humilde. Versículos 1 y 2. En segundo lugar, un líder fiel es espiritual. Versículos 3 al 6. En tercer lugar, un líder fiel es edificante. Versículos 7 al 9. Y en cuarto lugar, un líder fiel es adorador. Versículos 10 al 18. Un líder fiel es humilde, espiritual, edificante, adorador. Veamos en primer lugar, versículos 1 y 2, que un líder fiel es humilde. Un líder fiel es humilde.
Vean este texto hermoso. Vean algo de la perfección gloriosa de nuestro Señor reflejada en su palabra al ver este texto que podría haber sido escrito hace una hora. Vean lo aplicable que es, como es toda la palabra de Dios. Versículo 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Una pausa ahí. Mansedumbre se refiere a ser dócil, gentil, suave. Ternura va de la mano. Aquí Pablo reflejó la humildad, la docilidad, la gentileza de Cristo en su trato con los corintios. Y les dijo, versículo 1, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Por qué dijo eso? Porque algunos de ellos interpretaron como debilidad, como dice el versículo 10, su humildad. Dijeron, hombre, la manera en la que Pablo los trata de manera gentil, amable, tierna, refleja que es un hombre débil. Y digamos que aquí él le siguió el juego al decirles, miren, versículo 1, cuando estoy lejos de ustedes, soy fuerte porque confronto su pecado con cartas fuertes. Pero cuando estoy con ustedes, soy débil porque no confronto su pecado. Simplemente siguió el juego. Pero si ellos, versículo 2, no respondían en obediencia a 2 de Corintios, iba a ser valiente en confrontarlos. Versículo 2. Recuerden, está siguiendo el juego de la acusación y dice el 2. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esa última frase, anduviésemos según la carne, se refiere a que lo estaban acusando de vivir en pecado. Estaba viviendo en pecado. Y Pablo aquí en el 2 les advirtió a esos algunos que eran rebeldes que dejaran de acusarlo falsamente de que vivía en pecado para que no tuviera que confrontarlos en persona. Pero él, versículo 1, véanlo de nuevo, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él fue humilde. Esta es la manera de pensar y actuar que debemos cultivar, como dice Filipenses 2, 3 y 4. Eso refleja a Cristo. Nada hagáis por contienda. No debemos hacer las cosas imponiendo nuestra voluntad sin importar a quién afecte, o por vanagloria, por llamar la atención a nosotros, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no como inferiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, pensando en otros antes que nosotros. Esta es la manera de pensar y actuar que debemos cultivar. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Aunque algunos interpreten nuestra humildad como debilidad, porque esto refleja la humildad de aquel que es manso y humilde de corazón. Esta es la humildad reflejada en nosotros como en Pablo de manera imperfecta, de aquel que se humilló de manera perfecta al dejar su lugar más alto y humillarse al punto de encarnar y morir como un criminal de lo más bajo en la cruz. Pero los apóstoles falsos que se habían infiltrado allí en Corinto eran lo opuesto. Soberbios, arrogantes, desconsiderados, ásperos, autoritarios. Pensaban que Pablo era un cobarde porque trataba a la gente con amabilidad. No. Por la gracia de Dios debemos cultivar esto, aunque algunos nos acusen de cobardes, de débiles, ser humilde, Pablo lo enseña aquí, ser gentil, amable, considerado, no es ser cobarde. Y esto, hermanos, se aplica empezando desde nuestra casa. Tenemos, por la gracia de Dios, que ser personas que no estamos ahí con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, tratando de imponer nuestra voluntad y el otro impone su voluntad y es una guerra mundial, hay contiendas. Y pienso primero en mí antes que en los otros, eso es soberbio. Y en la casa eso causa un problema en la familia. Probablemente la razón primordial por la que tenemos problemas desde el punto de vista de actitudes en nuestros matrimonios y familias, nuestra soberbia. Pienso en hacer lo que yo quiero primero, pienso en que yo me vea bien primero, pienso primero en verme yo superior a los demás en mi familia, incluso en mi matrimonio, me veo como superior, a los demás como inferior, y también
obviamente no pienso en lo que les interesa o les preocupa, pienso yo primero en lo mío. Eso es lo opuesto de lo que Pablo reflejó aquí, pero eso era lo que reflejaban los apóstoles falsos. Entonces, esta es la primera de 4 marcas de un apóstol genuino que te enseñan cómo ser un creyente, un líder fiel, humilde. Pero además de humilde, vean versículos 3 al 6. Un líder fiel no solo es humilde, sino también es espiritual. Es espiritual. Ahí en el versículo 2 ya vimos que algunos lo estaban acusando, vean, de vivir en pecado, de que estaba pecando. Por eso dijo ahí en el 2, como si anduviésemos, algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y Pablo tomó la misma frase, pero en un sentido diferente, y dijo en el 3, pues aunque andamos en la carne, la idea aquí es, aunque vivo como humano, aunque estoy sujeto a la debilidad física de todo humano. Finalmente, le había dicho en el 4:7, somos vasos de barro. Somos humanos sujetos a las debilidades físicas, limitaciones de todo humano. Pablo aclaró en el 3, pues aunque andamos en la carne, aunque vivo como humano, como cualquier otro, escuchen en el 3, no militamos, no peleamos, no batallamos según la carne. ¿De qué está hablando? De batalla espiritual. Él dijo, no peleamos la batalla con armas humanas, con técnicas humanas como tanto lo exaltaban allí en Corinto, la retórica, el hablar bien, la elocuencia, y vemos una pista de eso aquí. Y él explica, versículo 4, ¿a qué se refirió? En el 4, porque las armas de nuestra milicia o batalla no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Estas son ideas falsas en las que se refugia el incrédulo para evadir la palabra de Dios. Maneras de pensar, filosofías, ideologías, mentalidades que van en contra de la palabra de Dios, que brotan de nuestra soberbia, que apelan a nuestros deseos pecaminosos, nos afectan incluso como creyentes, pero para el incrédulo es la manera en la que vive. Dices tú, ¿cómo dices eso? ¿Cómo sabes que fortalezas aquí en el 4 se refiere a ideas que se oponen a la palabra de Dios? El versículo 5 lo explica, véanlo. Versículo 5, derribando argumentos. De nuevo, vean el énfasis en la mente, en la palabra argumento. Se refiere aquí a ideas opuestas a la Biblia. Y toda altivez, aquí está la actitud de soberbia que está tras de esas ideas que van en contra de la palabra de Dios. Y toda altivez, versículo 5, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí tienen la clave para saber cuáles son las armas de nuestra batalla espiritual. Versículo 5. Ahí están las palabras argumentos, conocimiento, pensamientos. Todo tiene que ver con la mente, la facultad de razonar. ¿Qué arma nos ha dado el Señor? Lo vemos aquí implícito, Pablo lo presenta explícito en otras partes. ¿Qué arma nos ha dado el Señor para derribar ideas soberbias que van contra el conocimiento de Dios y sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, la verdad. Así vive el incrédulo. Inventa mentiras, se refugia en ellas para evitar la verdad y aferrarse a su pecado. Y, como alguien dijo, inventan estas ideas en su soberbia, se vuelve su fortaleza contra la verdad y así justifican su pecado. No, Dios no creó varón ni hembra al principio, no. Dios te creó para que tú decidas lo que eres, inventan una mentira, se refugian en esa mentira, rechazan la palabra de Dios, satisfacen su deseo pecaminoso y su fortaleza se convierte en su tumba. Si mueren rechazando a Cristo, terminan muertos espiritualmente, muertos eternamente. Ya estaban muertos espiritualmente, simplemente terminan recibiendo lo que merece su pecado, tormento eterno en el infierno. Y tenemos que hacer lo mismo que Pablo, confrontarlos con el Evangelio, llamarlos a arrepentirse y sujetarse a Cristo. Pero incluso para el cristiano es lo mismo, para santificación, como en el caso de los corintios. Aquí lo vemos, estaban siendo confrontados con la verdad para que Pablo derribara sus ideas no bíblicas y sujetarlos en obediencia a Cristo.
Y vean en el 6 cómo quería que llevaran cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versículo 6, estaba listo para confrontar su desobediencia en el 6, véanlo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí Pablo dijo, estoy listo para confrontarlos hasta que dejen su pecado. Hermanos, esto es la batalla espiritual, es ideológica. Mediante ideas del mundo, Satanás ciega, alimenta, 2 Corintios 4, al incrédulo, las pasiones del incrédulo, lo ciega de la verdad del Evangelio. Solo Cristo puede hacer que la luz del Evangelio brille en la mente del incrédulo. 2 Corintios 4, 2 al 6. Pero nuestra responsabilidad es predicar la palabra, predicar la verdad. Incluso como creyentes de nuevo, tenemos que vivir expuestos a la palabra para entenderla correctamente, para someternos a ella. Vivimos desde el momento que el Señor nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos justifica, hasta que estemos en la gloria. Vivimos en esta batalla y tenemos que vivir cambiando nuestra manera de pensar a través de el estudio, entendimiento y sujeción a la palabra de Dios. Esa es la única manera en la que nos quitemos maneras de actuar pecaminosas, pensando conforme a la Biblia. Y ustedes han estudiado esto a fondo con David a través de entender correctamente lo que es la consejería bíblica. No necesitamos terapias, técnicas de psicología. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos transforme de gloria en gloria a la misma imagen, 2 Corintios 3. ¿Cómo lo hace? A través de ver en el espejo de la palabra la gloria de Cristo, ver sus perfecciones, ver quién es Él, como lo refleja cada pasaje de la Escritura. Necesitamos vivir, aquí Pablo lo ilustra, estudiando la palabra, sometiéndonos a ella, quitándonos maneras de pensar de mi tatarabuelita y de mi tío fulano y mengano, maneras de pensar que no son bíblicas, para que nos parezcamos más a Cristo. ¿Cómo? Pensemos más como Cristo, hablemos más como Cristo, actuemos más como Cristo. ¿Cómo? El Espíritu de Cristo hace eso a través de la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros. En las palabras, recuerdan, del salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Corazón, recuerden, incluye la mente, los deseos, la voluntad. Y hermanos, esto también, aplicándolo a la familia, es lo más importante en tu vida como padre, como madre, que le enseñas a tus hijos. Lo más importante, enseñarles a pensar conforme a la Biblia. Claro, no siendo salvos, tu prioridad es confrontarlos con su pecado, llamarlos al arrepentimiento y de ahí, conforme el Señor en su gracia les hace nacer de nuevo, vivir el tiempo que Dios te dé de influencia sobre ellos, apuntándolos a la palabra, a entender, a obedecer. Salomón lo dijo, recuerdan en Proverbios, allá adelante, capítulo 3, en Proverbios 3, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sabiduría ahí se refiere a entender y aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana, toda área de la vida. Y le dijo, más preciosa, hablando de la sabiduría, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Es lo más importante en la vida, que le enseñes a tu hijo que necesita entender y sujetarse a la verdad de la palabra de Dios. Esa es la realidad. Aquí está la palabra de Dios. Lo que revela la palabra de Dios es la verdad, es la realidad. Esa es la verdad. Lo necesitamos. Esa es la única manera de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, así es como un líder fiel vive, así es como un cristiano fiel vive. Un líder fiel, un cristiano fiel, en primer lugar es humilde, en segundo lugar es espiritual, en tercer lugar, versículos 7 al 9, un líder fiel es edificante. Versículo 7, Pablo dijo, miráis las cosas según la apariencia. La idea de esa frase a partir del griego es, miren la evidencia objetiva. Miren la evidencia objetiva. Y continúa,
Véanlo ahí en el texto, versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en él mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Por qué dijo esto? Aparentemente los apóstoles falsos decían ser de Cristo, pero Pablo les dijo a los corintios, vean la realidad, vean la evidencia objetiva. Yo soy de Cristo y esto se ve en cómo reflejaba su vida a Cristo, cómo su vida y ministerio reflejaba a Cristo. Por eso en parte dijo en el versículo 1, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Vean ustedes, versículo 8, continúa. Vean esta verdad tan importante aquí, hermanos, en el 8. Pablo les dijo, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, aquí está siguiendo Pablo la acusación que le hicieron, no porque fuera real, él no se gloriaba de su autoridad, lo va a aclarar, vean en el 8, porque aunque me gloríe algo más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. Implicación, los falsos apóstoles no tenían autoridad dada por el Señor, él sí, él no había buscado esa autoridad, no, él dice, versículo 8, hablando de su autoridad, vean al final del 8, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Para qué? Propósito en el 9. No parezca como que os quiero amedrentar o aterrarlos por cartas. ¿Qué es esto? Esto indica que estos apóstoles charlatanes lo acusaban de ser autoritario mediante sus cartas. ¿Recuerdan? Ellos lo acusaban de decir, oye, cuando está con nosotros, cuando está presente, es como una mosquita muerta, muy humilde, muy dócil, amable, tierno, pero cuando está ausente nos manda unas cartas que nos hacen pedazos. Es un autoritario. Eso es lo que estaban diciendo de él. Y él dijo, miren, yo no soy autoritario, yo usé mi autoridad para edificarlos. ¿Qué es edificar? Ayudar a que fueran más parecidos a Cristo, ayudarles a que crecieran espiritualmente, ayudarles a que entendieran, aplicaran la palabra de Dios a su vida más. Eso es edificación. Por eso, como Él quería edificarlos, los confrontó fuertemente mediante sus cartas para que se arrepintieran y llevaran todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y honraran a Cristo y disfrutaran de la bendición de vivir en obediencia a Él. Ahora, esa palabra autoridad, véanla ahí, muy importante entenderla en el 8, regresen al 8, porque aunque me gloríe algo más de nuestra autoridad, esa palabra autoridad aquí, Pablo la usó como lo dijo un autor, para referirse a su posición, a su lugar de influencia sobre las iglesias que estableció. Para referirse a su posición de influencia sobre las iglesias que él estableció. Este es un líder espiritual fiel, un cristiano fiel. Escuchen, el que usa la influencia que Dios le ha delegado para edificar, no para exaltarse. Pablo no era como estos charlatanes o como los que vemos hoy día también, que abundan, que usan la influencia que Dios les da para exaltarse. No. Un creyente fiel, un líder fiel es como Pablo. Usa la influencia que Dios le da para apuntar a otros a Cristo. Para salvación en primer lugar y para los salvos, para santificación en segundo lugar. Así es como debes vivir. Sea cual sea la influencia que Dios te ha dado, como papá en tu hogar, como mamá también con tus hijos, en tu negocio, donde quiera que estés, en el salón de clases, en la escuela, sea cual sea la influencia que Dios te haya dado, use esa influencia para apuntar a otros a Cristo. A los no salvos, para llamarlos al arrepentimiento y fe en Cristo. Para los salvos, para que puedan crecer más espiritualmente, para que vean tu vida y digan, oye, yo quiero ser como Él. Se está esforzando. Mira, sí lucha con su pecado a diario igual que yo, pero mira, le está echando ganas, se está esforzando. Yo quiero seguir ese ejemplo. Yo quiero conocer mejor la palabra. Quiero someterme más al Señor. Eso es usar
la influencia para edificación. Entonces, Pablo presenta aquí 4 marcas de un apóstol genuino que te enseñan cómo ser un líder fiel. Un líder fiel es, en primer lugar, humilde, en segundo lugar, espiritual, en tercer lugar, edificante, vean finalmente en cuarto lugar, es adorador. Un líder fiel es adorador. Esto es hermoso. Aquí, en un sentido, llega a la cima, versículos 10 al 18. Véanlo. Segunda de Corintios 10:10. Vean este texto, hermanos. Vean cómo lo que vemos aquí se repite tristemente a lo largo de la historia de la iglesia. Véanlo ahí en el 10. Porque a la verdad, vean esto, algunos de ustedes han vivido esto, lo han visto tristemente en el 10. Porque a la verdad, dicen, esto decían las acusaciones falsas de los falsos apóstoles y los que habían sido influenciados por ellos. Versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Otra vez, porque confrontaba su pecado, como aquí. Más, versículo 10, la presencia corporal débil. Esto es, la apariencia de Pablo no era atractiva. Y, concluye el 10, y la palabra menospreciable. Esto significa que no era un buen orador, no era elocuente. Y para los corintios en esa época esto era muy importante, como en nuestra época, como en el mundo en general en el que vivimos. ¿Cómo te ves y qué bien hablas? Apariencia, imagen y que hables bien, que seas elocuente. Aquí tienen en el versículo 10 un indicador de cómo se veía y hablaba Pablo. Y lo que es peor, los ataques carnales de los apóstoles falsos que lo menospreciaban en estas 2 áreas. Lo menospreciaban, 1, porque su apariencia no era atractiva, lo menospreciaban por cómo se veía, y 2, lo menospreciaban porque no era elocuente, lo menospreciaban por cómo hablaba. Digamos que su apariencia no era imponente como la del rey Saúl, ¿recuerdan? Allí en 1 Samuel 7, 8, que de hombros arriba era más alto que el resto del pueblo. Y el Señor les dio a los israelitas en esa época a Saúl como un instrumento de juicio, porque ellos habían rechazado al Señor, querían un rey igual al de las otras naciones y se los dio incluso en cómo se veía. Porque incluso en la Biblia no se señala que los israelitas eran altos, solo los hijos de Anac o, por ejemplo, Saúl. Increíble cómo el Señor les dio exactamente lo que pidieron, incluso en cómo se vio su rey. Un inepto espiritual, pero muy guapo. Así es el mundo. Como Nabucodonosor, recuerdan en Daniel 1, quería jóvenes que pudieran preparar, entrenar, quería persuadirlos, convertirlos prácticamente en babilonios. Daniel, ¿se acuerdan? Y sus 3 amigos. Y no dijo, tráiganme a los israelitas más honestos, más trabajadores. No, los más guapos, los de sangre real, por así decirlo, los de los mejores modales, todo superficial. No importa si eran unos truanes, si eran unos pillos. Así piensa el mundo. Pablo no era bien parecido como José allá en Génesis, no era bien parecido como David, no era bien parecido como los hermanos Barceló, nada de eso. Pablo no era elocuente como Apolos, no, era más como Moisés. No hablaba bien, pero escuchen, eso no importaba. No importaba. Pablo, versículo 1, era un hombre humilde. Él rogaba con la mansedumbre y ternura de Cristo. Él, versículo 5, peleaba la batalla, versículo 4, con armas poderosas en Dios. Él, versículo 8, usaba la autoridad que Dios le dio para edificar a la iglesia. Eso es lo que importa. Qué ánimo, hermanos, que no necesitamos ser guapos y hablar bien, sino muchos de nosotros no podríamos servir al Señor. Es la realidad. Pero no, gracias a Dios, no, eso no importa. No importaba que se veía débil y que no hablaba bien, eso no importaba. Esta es una ilustración de 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. El que el Señor nos ayude a evitar esta mentalidad mundana de darle importancia a cómo se ve y cómo habla una persona y no a lo que importa, a lo espiritual.
Esto lo vemos en toda la Biblia. Proverbios 31:30, recuerdan, el hijo ahí del rey le dijo, cuando busques una mujer, engañosa es la gracia y vana la hermosura. No importa si es simpática, no importa si es guapa, lo que importa es que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Si tiene todo el paquete, bueno, pues gracias a Dios, Dios te bendice con eso, muy bien. Pero lo más importante es que tema a Dios. Eso es lo más importante, que te concentres en ser, si a lo mejor Dios te hizo como David, fiel al Señor y guapo, bueno, gracias a Dios. Y la mayoría de nosotros no somos David, no importa. Si eres como Pablo, no importa. Lo que importa es que temas a Dios. Eso es lo que importa. Entonces, lo estaban acusando, versículo 10, de ser muy valiente por carta, muy cobarde en persona. Lo acusaron de cobarde, pero versículo 11, Pablo corrigió esto en el versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. En otras palabras, si no dejan su pecado, los voy a confrontar igual en persona que por carta. Y vean ustedes en el 12, vean la humildad de Pablo. A diferencia de la mentalidad soberbia, mundana de los apóstoles falsos, en el versículo 12 Pablo dijo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Es como si Pablo dijera en tono de burla para reprender a los apóstoles falsos, hombre, yo no me atrevo a compararme con esos grandes hombres, esos grandes apóstoles, les llama más adelante. Pero vean el 12 al final, pero versículo 12, ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. La idea es que son torpes. ¿Cómo? Los apóstoles falsos mostraron su torpeza al usarse como estándar para exaltarse a sí mismos. Y ese estándar, esa norma, como lo vemos en el versículo 9, era mundano, atractivo físico, elocuencia. Y en esa época acostumbraban exaltar sus virtudes y menospreciar a otros. Algo así como un político moderno o como un niño de 3 años o como una jovencita de 12 años, 13 años o como cualquiera de nosotros siendo carnal, que nos concentramos en alguna bendición o virtud, realmente no virtud, alguna fortaleza superficial y la exaltamos para menospreciar al que no la tiene. Ah, no, yo juego fútbol muy bien. Pobrecito, no sabe ni lo que es un balón. Cosas superficiales. Pero Pablo, vean cómo reprendió esto en el 13, 2 Corintios 10, 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque versículo 14, no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. La influencia que Pablo tenía sobre los corintios, que dijo en el 8, no fue porque él la buscó, porque quiso exaltarse a sí mismo, fue porque Dios se la dio a través de fundar la iglesia corintia. Y por eso dijo, vean el 15, muy importante, si está medio confuso lo que ha dicho hasta aquí, aquí lo aterriza, digamos, vean el 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Una pausa. ¿Qué significa esto? Esto fue lo que hicieron los apóstoles falsos. Llegar a la iglesia corintia que no habían fundado. Era trabajo ajeno de ellos. Porque ya lo dijo en el 14, fue el Señor el que le permitió llevar el evangelio a Corinto. Pero estos impostores llegaron a la iglesia corintia que no habían fundado y se establecieron como si ellos hubieran sido los que la habían fundado. Es increíble ver esto repetido una y otra vez a lo largo de la historia de la iglesia. Piénsalo. Igual que pasó en Corinto, llega un hombre a una iglesia plantada por un hombre o un grupo de hombres fieles. Y en lugar de que ese hombre nuevo sea humilde y respete y apoye el trabajo de ese hombre fiel, ese hombre nuevo encuentra alguna debilidad superficial en el hombre fiel. Quizás el hombre fiel no es tan elocuente o no se viste tan bien o no es tan simpático o tan bien parecido como el hombre que viene llegando. Y el hombre que viene llegando adopta una manera de pensar soberbia y empieza a actuar como si él hubiera plantado la iglesia y empieza a decirle a la iglesia que el hombre fiel
no merece ser el pastor principal, porque un pastor no debe vestirse mal. Un pastor debe arreglarse y hablar bien porque representa al Señor Jesucristo y el Señor es digno de lo mejor. Y claro, este hombre nuevo se presenta como el estándar porque él se arregla bien y habla bien. Y la difamación de este hombre nuevo y mundanalidad pueden llegar a influenciar a la iglesia a tal punto que la iglesia empieza a desconfiar de su pastor fiel, del pastor fiel que les predicó el Evangelio, aquel pastor fiel que Dios usó para que se convirtieran, para plantar la iglesia, ese pastor fiel que entregó su vida en servicio a ellos y sufrió por ellos. Eso es exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Es exactamente lo que pasa con frecuencia en muchas iglesias, ¿no es cierto? Iglesias son debilitadas por ese tipo de hombres soberbios. En algunos casos llegan hasta dividir iglesias. Esto es lo que estaba pasando en Corinto. En el mejor de los casos, esto demuestra carnalidad en cristianos. En el peor de los casos, esta manera de actuar demuestra un deseo por exaltarse a costa de lo que sean impostores, como los apóstoles falsos en Corinto. Pero al final, el resultado es el mismo. Esta manera de pensar y de actuar destruye una iglesia, fragmenta una iglesia, como estaba pasando ahí en Corinto. Si tú estás actuando así, como los apóstoles falsos de Corinto, necesitas arrepentirte de tu pecado. Aunque sea muy sutil, si estás pensando y actuando así, te estás exponiendo a la disciplina de Dios, porque como dice 1 Corintios 3, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y el templo de Dios ahí se refiere a la iglesia local. Y empezando por los líderes de una iglesia, todos debemos seguir el ejemplo de Pablo aquí. ¿En qué sentido? Por un lado, guardar nuestro corazón de esta manera de pensar pecaminosa, arrogante, pero por otro lado, en el sentido de estar alerta para identificar esa manera de pensar, de actuar, para proteger el rebaño. Sea carnalidad en un hermano, sea la estrategia calculada de un impostor. Esta manera de actuar debe ser confrontada y quitada por amor al Señor y a su iglesia. Y aunque no apliquemos el procedimiento exacto de Pablo por ciertas diferencias en la situación, debemos aplicar los mismos principios. Vean de nuevo el versículo 15, y aquí Pablo llega a la conclusión. 2 Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y vean, ya que acabara de fortalecer a los corintios al resolver esta situación en la que vivían, versículo 16, se iba a concentrar en llevar el evangelio a otros lugares donde nadie había ido a evangelizar. Él no iba a actuar como los falsos apóstoles, él no iba a infiltrarse en una iglesia y difamar a los líderes que habían establecido esa iglesia, desacreditarlos para que él se quedara en la labor ajena. No, versículo 16. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, y aquí está la clave, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. No está mal si te invitan a trabajar en otra iglesia. No dices, oye, no voy porque yo no la planté. No me quiero gloriar de lo que tú hiciste. No. Ese no es el problema. Puedes venir a colaborar, vienes a servir. El problema es entrar, versículo 16, en la obra de otro para gloriarte en lo que ya estaba preparado. Pablo no quería aprovecharse del trabajo de otros para exaltarse, como los apóstoles falsos lo hicieron al llegar a Corinto. Ese es el problema. Llegar a otro lugar y decir, ahora sí voy a tener mi propia iglesia. Qué bueno que me invitaron. O mi propio estudio bíblico, y voy a derribar a este líder o a aquel líder, voy a tener mi estudio, escuela dominical, lo que sea iglesia, y aquí yo me quedo. Siempre he deseado esto. Eso es pecaminoso. Eso es abominable al Señor. Eso era lo que hacían los falsos apóstoles. No venían con la actitud de que, hombre, qué privilegio Dios me da de poder estar aquí en esta congregación y servir como el Señor me permita. No merezco estar aquí. Me someto a los líderes de esta congregación, donde el Señor a través de ellos guíe para que yo sirva y apoye la labor del Señor a través de estos líderes. Ahí estoy yo. Eso es muy diferente a lo que hicieron estos falsos apóstoles. Pero esa actitud demanda humildad. Esa actitud demanda
buscar que el Señor se vea bien antes de que nosotros nos veamos bien. Esa actitud demanda no gloriarnos en la labor de otros para gloriarnos en nosotros mismos, sino gloriarnos en el Señor. ¿Dónde dice eso? Versículo 17. Así termina el capítulo. 2 Corintios 10, 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí cita Jeremías 9, 24. Ya lo había dicho en 1 Corintios 1, 31, hablando de la salvación, toda la gloria es del Señor, porque explica en el 18, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esta era la preocupación de Pablo. No recomendarse a sí mismo hablando de sus logros, sino que Dios lo recomendara por lo que el Señor había hecho mediante Pablo. De nuevo, él dijo todo esto para defenderse de los ataques de los apóstoles falsos, y al defenderse, defendió la credibilidad del mensaje que predicaba. Así debemos ser. Esto refleja al Señor. No darle importancia a la apariencia. No inventar un estándar que nos beneficie para exaltarnos al compararnos con otros que no tienen quizás las fortalezas superficiales que nosotros tenemos. No buscar aprovecharnos del ministerio de otros para exaltarnos. En resumen, no gloriarnos en nada ni nadie más que en el Señor, en lo que Él hace en nosotros y nada más. Incluso a nivel familiar, una aplicación a nivel familiar, de nuevo, no decir, bueno, es que yo me paro a las 5 de la mañana y mi hermano no, mi esposa no. No. Es un flojo. Yo soy espiritual, yo me paro a las 5 de la mañana. Yo ceno diario vegetales y él cena su jamón. Y tratar de exaltar, nos reímos, puede ser una tontería, pero es la misma actitud. Es la misma actitud que en el fondo tiene su raíz en la soberbia. Encontrar una fortaleza, entre comillas, fortaleza establecida por nosotros, no por el Señor, como ellos. Ellos decidieron que lo que importaba era verse bien y hablar bien. Esa es la idea. Pero hermanos, esto de gloriarnos únicamente en el Señor y en lo que Él hace a través de nosotros es un enfoque adorador. Es un enfoque adorador. Estas son las virtudes que debemos cultivar como cristianos en general, como líderes en particular. No tratar a la iglesia de manera áspera, soberbia, sino tratarla con amabilidad, con consideración, con gentileza, porque un líder, un cristiano fiel es humilde. No pretender pelear la batalla espiritual usando técnicas humanas, ideas humanas, sino pelear al enseñar y obedecer las Escrituras, porque un líder, un creyente fiel es espiritual. No usar la influencia que Dios nos da para exaltarnos y beneficiarnos a nosotros mismos, sino usar esa influencia para ayudar y alentar a los hermanos a estudiar, entender y vivir las Escrituras. ¿Por qué? Porque un líder, un creyente fiel es edificante. Y finalmente, no exaltarnos al establecer un estándar inventado por nosotros y engrandecer nuestras fortalezas superficiales y aprovecharnos de las debilidades que nosotros hemos establecido en otros y aprovecharnos del ministerio de otros para traer discípulos a nosotros. No, sino exaltar al Señor, quien es el único que hace posible que hagamos algo para el bienestar de la iglesia, porque un líder, un creyente fiel es adorador. Escucha, cuando buscas la preeminencia de Cristo, contribuirás a la unidad de la iglesia. ¿Escuchaste eso? Cuando buscas la preeminencia de Cristo, contribuirás a la unidad de la iglesia. Pero cuando buscas tu preeminencia, contribuirás a la división de la iglesia. No puedes tener ambas. Cuando buscas ser el principal, contribuirás a la división de la iglesia. Este era Pablo, reflejando a Cristo, como lo dijo desde el versículo 1, de Cristo. De Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hermosa. Reconocemos que nos quedamos tan cortos, Padre, de este estándar, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos perdones, ayúdanos a identificar
nuestro pecado en estas áreas, la soberbia, pensar como el mundo, aprovecharnos de otros para exaltarnos y no exaltarte a ti, y traerlo a ti, confesarlo. Oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, que tu Espíritu abra su entendimiento, le haga entender que no puede vivir así porque es imposible sin la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hazle entender, Padre, que si no es tuyo, si no es de Cristo, merece ser atormentado en el infierno eterno por su pecado. Oramos, Padre, porque entienda que no te puede ofrecer nada más que su pecado y que lo único que tú le debes es el castigo eterno en el infierno, pero en tu amor ofreces perdón de pecados a través de la fe arrepentida únicamente, en Cristo únicamente, por gracia únicamente. Que entienda que solo a través de Cristo en la cruz tú trataste al Señor como si hubiera cometido los pecados de los que creen en ti, y a los que creemos en ti nos tratas como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Y solo así podemos cultivar en la práctica, por la capacidad que tu Espíritu nos da ya salvos, una dirección de vida que cultiva esta manera de pensar y de vivir. Pedimos tu gracia, Señor, para honrarte en esta área para tu gloria. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Como anunciamos al principio del culto, hoy es un día muy especial para la iglesia porque tenemos la ordenación de nuestro hermano William como diácono de esta iglesia. Así que quisiera invitar a los pastores y a los diáconos y también a William que puedan pasar aquí adelante. En la palabra del Señor encontramos que en las iglesias locales eran apartados hombres para el oficio diaconal, personas que mostraban un carácter probado para cumplir estas labores del cuidado de la iglesia. Así tenemos, por ejemplo, la narración en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Voy a leer. Dice así la palabra: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esta es la primera vez que aparece en la palabra el concepto del diaconado para servir a la iglesia. Pero luego el apóstol Pablo nos indica algunas de las características que debe tener la persona que ha llegado a este cargo, sobre todo resaltando el carácter maduro que debe tener la persona que sirve al Señor en este tipo de oficio. Dice 1 Timoteo, el capítulo 3, versículos 8 al 13, lo siguiente: Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dios a través de su palabra nos enseña que es el Espíritu Santo
quien pone pastores y diáconos, y es nuestra responsabilidad como iglesia el poderlos reconocer. Así que como pastores y diáconos de la Iglesia Evangélica de la Gracia, entendemos que nuestro hermano William Pérez expresa en su vida y en su hogar ese carácter descrito en la palabra del Señor y que acabamos de leer. Y por lo tanto, después de un tiempo de prueba, podemos proceder a su reconocimiento como diácono en medio nuestro. Así que es un momento de mucha alegría para la iglesia, ¿verdad? No es realmente un acto por medio del cual nuestro hermano William sea investido de alguna capacidad especial, sino más bien es un sencillo reconocimiento de su papel como siervo fiel para vuestro bien, querida iglesia, como un instrumento del Señor para el cumplimiento de la misión que todos tenemos como iglesia del Señor. Amén. Vamos a escuchar entonces los votos de nuestro hermano, los votos para el diaconado. Buenos días, hermanos, iglesia. Delante de Dios y de su pueblo, que es la iglesia de Cristo, me presento ante la misma para ser reconocido y confirmado en el oficio de diácono. Es un reconocimiento en obediencia a su palabra y para la gloria de Cristo nuestro Señor y Salvador, a quien servimos. Estoy dispuesto a seguir sirviendo en su iglesia, extendiendo la proclamación de su evangelio y para la alabanza de su gloria. Confieso que creo en la Biblia, la palabra de Dios suficiente y perfecta, máxima autoridad para nuestra vida y para nuestra fe. Creo en el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, y creo que resucitó para darnos vida. Creo en la confesión de fe de esta iglesia como fiel reflejo de las Escrituras. En el día de hoy, en el temor del Señor y por amor a su pueblo y a su iglesia, prometo seguir sirviendo a esta gran congregación como diácono sujeto a la palabra de Dios, descansando en el poder del Espíritu Santo y guardando la verdad en todo pensamiento y conducta. Prometo sujetarme a los pastores y diáconos, con su espíritu humilde, recibiendo su consejo y su corrección. Prometo buscar siempre la pureza, la paz, la unidad de la iglesia, aún a costa de mis propios intereses. Prometo conducir mi hogar, mi servicio al Señor y a mí mismo en santidad, buscando el bien de la iglesia, alentando a los creyentes en el camino hacia la ciudad eterna. Hoy delante de Dios, asumo el oficio de diácono en la Iglesia Evangélica La Gracia. Prometo cumplir con mis deberes dependiendo de la gracia del Señor, y para ello pido de todo corazón la ayuda, el ánimo y las oraciones de todos vosotros para que Dios me ayude a cumplir lo que hoy prometo. Soli Deo Gloria. Hay una parte de la ceremonia, hermanos, que os implica a vosotros y nos queremos ahora dirigir a la Iglesia Evangélica de la Gracia. Amados hermanos aquí presentes, miembros de esta congregación, por la gracia del Señor, os pedimos que respondáis en voz alta y clara, amén, a las siguientes preguntas. ¿Afirmáis libremente vuestra voluntad de recibir a William Pérez como diácono en esta iglesia? Amén. ¿Prometéis respetar su oficio con un espíritu de mansedumbre y de amor? Amén. ¿Prometéis animarle en su servicio y asistirle en sus esfuerzos por el bien de esta congregación? Amén. Siendo así, conforme al ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, queremos imponer nuestras manos sobre nuestro hermano William y orar al Señor pidiendo su bendición. Oraremos uno de los diáconos y uno de los pastores en representación de todos los líderes y de la Iglesia aquí presente. Oremos. Señor Padre Santo, tres veces santo, Señor de señores y Rey de reyes, estamos muy contentos, Señor, de recibir a William en el diaconado. Te lo agradecemos
Agradecemos que nos escuchas, Señor, nuestras oraciones, las tienes en cuenta, Señor, pero sobre todo se hace tu voluntad. Señor, gracias por su servicio a la iglesia, Señor, por ponerlo aquí, por su familia, por su esposa Marcela, que sea de ayuda para él en todos los momentos que se le presentan, a sus hijos, a Juanes, a Valeria. Señor, que sigan siendo obedientes, que sean de apoyo, Señor, para él. Y sigue obrando en su vida, Señor. Sigue dándole forma como buen alfarero que eres, Padre Santo. Cuídalo, protégelo en todo, Señor, en las pruebas, en su trabajo. Señor, dale fortaleza, dale sabiduría para afrontar este camino, Señor, que ya viene realizando. Ya lo conocemos, Señor, y te pedimos que tú lo guardes, Señor, que sigas obrando en él, que sigas trabajando su santidad, Señor, su crecimiento espiritual, que siga dando fruto en abundancia, Señor, y que siga siendo un siervo fiel, como lo escuchamos hoy en tu palabra, Señor. Que sea más humilde, que sea más adorador y más edificante. Te pedimos por él, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sí, Señor, agradecidos en este día por tu provisión, porque sabemos que eres tú el que pone pastores y diáconos en la iglesia, y es nuestro deber, con sabiduría y con paciencia, reconocerlos, Señor. Son un regalo de tu parte y hoy te agradecemos por el regalo en la vida de nuestro hermano William, por su servicio, su ejemplo, su entrega, por su hogar, Señor. Bendice su matrimonio, bendice a sus hijos, que sean compañeros en este viaje, que sean de estímulo para él. A nosotros como diáconos y como pastores, Señor, seamos también buenos compañeros de milicia, en esa milicia santa que tú has puesto delante de nosotros. Libramos una batalla espiritual, Señor, y te agradecemos que tú pongas hombres en tus filas que asuman con liderazgo y responsabilidad el querer procurar el bien de tu iglesia, de tu esposa. Señor, te pedimos por el servicio de nuestro hermano William, que él sea fiel a esos votos que ha expresado. Señor, que tú le des la sabiduría para cada decisión grande y pequeña, que tú le des humildad, que tú le des, Señor, de la santidad necesaria para conducirse en tus caminos y ser ejemplo para la Grey. Y sobre todo, Señor, tú quieras usarlo grandemente para tu gloria. Gracias te damos, Señor, como congregación en el día de hoy, y te pedimos tu bendición y tu guía para su ministerio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Podéis aplaudir de nuevo. Bueno, solo nos quedará saber si nuestro hermano William quiere decir algo a la iglesia. Bueno, iglesia y hermanos, es un honor. El Señor no necesita de mí, yo soy el que necesito de Él. Y ustedes como sus hijos, pues necesito de sus oraciones para poder ejercer lo que hagan, pues lo más puro posible, con la mayor santidad posible, y agradarle a Él con mi obra o con mi servicio. Y estoy para servirlos a todos. Muchas gracias.